con la ropa. Muy bien, pues hoy, si me ponéis la cuenta atrás, lo agradeceremos todos, ¿sí? Porfa. Vamos a seguir con la serie, estamos aprendiendo sobre Apocalipsis, que quiere decir revelación, ¿verdad? No le tengamos miedo. Es un libro fascinante, Apocalipsis, y lo leerás varias veces en tu vida y descubrirás cosas nuevas cada vez. Y empezamos una serie sobre el mensaje que el propio Jesús da a las diferentes iglesias de aquel entonces, pero también es un mensaje profético para nosotros hoy como iglesia. Y Carlos nos estuvo hablando del mensaje para Éfeso, esa iglesia que había empezado bien, pero había terminado mal, porque ¿qué había perdido la iglesia de Éfeso? El primer amor. Y entonces ya si perdemos el primer amor no hay nada que hacer. La iglesia de Esmirna, una iglesia que iba a ser probada, mirra, que es el sufrimiento. Luego vimos la iglesia de Pérgamo, una iglesia con levadura, muy bien. Y hoy vamos a ver cuál es el mensaje que el propio Señor Jesucristo le da a la iglesia de Tiatira y nos da también a nosotros en el día de hoy. Y vamos a estar todo el tiempo de la predicación en Apocalipsis 2, del 18 al 29. Abre ahí tu Biblia, si la tienes en papel mejor, si no, la digital, y porque vamos a estar todo el tiempo en estos versículos y vamos a leerlos. Apocalipsis 2, vamos a leerlos fijándonos bien, ¿sí? Del 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, este es el que escribe, ¿vale? El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero, hay los peros en la Biblia, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, y yo te diría subraya esta palabra es clave hoy. Toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Consecuencias. Y he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, entonces, para ubicarnos, Tiatira era una de las 7 iglesias de Asia, era la ciudad más pequeña de todas estas que vamos a ver, pero sin embargo es la carta más larga que el Señor Jesús le dedica, a pesar de que es la ciudad más pequeña. Estaba a unos 30 kilómetros de Pérgamo y tenía una posición estratégica, aunque no era una ciudad súper importante, estaba ubicada en un lugar estratégico en medio de una ruta de mucho comercio. Y era un centro comercial principalmente de lo textil y del bronce. Entonces había lo que se conocía en aquel entonces como muchos gremios. Se asociaban los que trabajaban lo textil, el bronce, y se asociaban en gremios como en sindicatos, ¿vale?, que tenían muchísimo poder. Y allí encontramos
corporaciones o gremios de la lana, del lino, fabricantes de ropa, tintoreros, curtidores, alfareros, de todo, forjadores de bronce, ¿vale? Y si recordáis, nos cuenta la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, que Lidia era una mujer que Dios abrió su corazón cuando Pablo estaba predicando, y dice que Lidia era vendedora de púrpura y era de Tiatira. Y es probable que esta mujer, que se convirtió, se bautizó con toda su familia, quién sabe si después vuelve a Tiatira y es parte del avivamiento y de la iglesia que comienza en Tiatira. Y la púrpura era un tinte muy caro, extremadamente caro. La púrpura se extrae de un molusco que se llama púrpura y es un molusco que para generar ese tinte, que es como un rojo tirando a violeta, depende, no siempre sale igual, había que conseguir muchísimos, miles de moluscos. Por eso era un tinte extremadamente caro. Y cada vez que tú veas en la Biblia púrpura, tiene que ser gente de dinero, la realeza. El manto que le pusieron a Jesús para burlarse de él los soldados era un manto, dice, de púrpura. Y verás que son los reyes. Mardoqueo, cuando lo honraron, le pusieron un manto que tenía púrpura, y siempre tiene que ver con realeza, con dinero. Entonces, era algo que se exportaba desde allí, desde Tiatira, la púrpura. Y no nos cuenta la Biblia que esta iglesia tuviera persecución, como hemos visto, por ejemplo, la de Esmirna. No tenía una persecución. Vamos a ver que el problema de esta iglesia estaba desde adentro, no desde afuera. El problema lo tenían desde adentro. Y no he dicho el título, para los que toman nota, la predicación de hoy se llama La iglesia avivada, pero en peligro. Y vamos a ver por qué esta iglesia y por qué tú y yo podemos estar en peligro y por qué esta iglesia puede estar en peligro. Y resulta que en Tiatira era un centro de adoración al dios Apolo, hijo de Zeus. Era un dios griego, también el dios Helios, que era el dios romano del sol, pero principalmente era un centro de adoración, el templo al dios Apolo, que era hijo de Zeus. Y tú tienes que ubicarte para entender por qué Jesús, cuando les escribe, se describe él mismo como lo hace. Qué énfasis. Y cuando tú lees las diferentes cartas, podríamos hacer un dibujo de Jesús, como él mismo se describe, cogiendo lo que le dice a cada una de las iglesias, la espada de la boca, los ojos de fuego, vamos a ver, y de ahí podríamos sacar una imagen más o menos como, porque ya sabéis que aquí solo nos podemos hacer es una sombra, no podemos ver más allá de una sombra, no vemos claramente, toca vivir y creer por fe, pero sí nos vamos haciendo una idea del poderío de Jesucristo resucitado. Y entonces era un centro de mucha fabricación, de comercio, y las industrias estaban, escucha esto, como pasa hoy, muy vinculadas a toda la veneración de dioses paganos. Y se requería, para ser parte de los gremios, esto es importante para que tú entiendas lo que pasaba en Tiatira, se requería muchas veces de los gremios que si tú eras una persona que trabajaba con el cuero y querías ser parte de los curtidores, pues te obligaban a participar de ciertos ritos paganos, de ciertos ritos de fiestas inmorales, y hoy vemos, por ejemplo, acaban de ser las fallas y ves como cada falla tiene su diosa Asera. La adoración a la Virgen María es la antigua diosa Asera que aparece en la Biblia, y ves como la falla, la principal patrona de Valencia es la Virgen de los Desamparados, y tú ves como hacen una montaña enorme, lo habéis visto, y empiezan a colocar flores, la ofrenda floral, y van con sus hijos y con sus familias, y lo mismo, cada profesión tiene su patrón, ¿sí o no? San Pancracio, ¿qué era San Pancracio? De los conductores, ¿no? Entonces los taxistas llevan ahí el San Pancracio. Santa Tecla, el de los informáticos. ¿Sí? Entonces ya nosotros lo vemos muy normal, pero en realidad esto va completamente en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces muchos de los tenían la lucha para ser parte de un gremio, hasta dónde, porque era obligatorio que tú te involucraras en esas fiestas, en esa inmoralidad, en esos rituales religiosos,
que en verdad los cristianos no debemos de participar. Y entonces vamos a ver cómo Jesús se revela a esta iglesia, cómo Él se describe. Y Él lo primero que le dice es, el propio título que se pone es el de Hijo de Dios con mayúscula. Con mayúscula, no con minúscula, es importante los detalles, ¿no? El Hijo de Dios. Y aquí está Jesús afirmando su deidad, porque una de las grandes doctrinas que ha sido atacada y que sigue siendo atacada hoy es la deidad de Cristo. Mucha gente cree que Jesús no es Dios. Muchas falsas sectas cristianas dicen que Jesús no fue Dios. Y vemos, por ejemplo, que el Salmo 2.7, que está relacionado con lo que él se describe aquí, dice, es un salmo profético, dice, yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y Jesús muchas veces declaró que Él era Dios. Por ejemplo, cuando Él dice, yo soy, cada vez que Jesús decía yo soy, los judíos sabían que estaba diciendo, y por eso se ponían las manos en la cabeza y se rasgaban las vestiduras, decían blasfemia, porque Dios se reveló al pueblo de Israel, yo soy el que soy. Cuando Moisés le dijo, Señor, y si me preguntan quién me envía, ¿qué le digo? Les dirás, yo soy el que soy, porque el nombre de Dios es impronunciable para ellos, no hay vocales, es un poco, por eso nos decimos Yahweh, solemos decir Yahweh, que es casi lo más parecido en nuestro alfabeto, pero entonces Jesús afirmó, y cuando le preguntaron en el Sanedrín, lo iban antes de, y a Jesús lo condenaron los judíos, porque él se hizo a sí mismo el Mesías, le dijo, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Pero refiriéndose, ¿eres Dios? Y él dijo, tú lo has dicho. Y es el primer juicio en la historia de la humanidad que condenan a alguien, no por sus obras, que fueron todas buenas y perfectas, sino por quien dijo que Él era. Y es importante que tú y yo prestemos atención a lo que Jesús dice que Él es, porque en la calle te vas a encontrar cantidad de boberías y de tonterías que la gente dice sobre Jesús. Pero tú y yo tenemos que escuchar lo que Jesús dice que Él es. Entonces Él dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios, yo soy el único, yo soy el enviado, yo soy el Mesías. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido. Mira, Apolo era un dios que le llamaban también el dios de la luz, el dios de la iluminación, el dios de la belleza. Y lo que Dios les está diciendo es, yo soy la verdadera luz, mis ojos son como llama de fuego, miradme a mí porque yo soy el que alumbro de verdad. La luz de Apolo, que dice que tiene, es una falsa luz, que en realidad te lleva a las tinieblas. Pero yo soy la luz verdadera, está diciendo Jesús. Y ojos como llama de fuego también tiene que ver con que Dios lo escudriña todo, y lo dice más adelante. ¿Sabes que Dios puede ver las intenciones más ocultas de tu corazón? Las que tú jamás te has visto, que no sabes que están ahí, pero Dios las puede ver. Dios coge tu corazón y entre los entresijos llega hasta lo más profundo y los ojos de Dios lo escudriñan todo está desnudo delante de Él. Y quiere decir, esos ojos de fuego, que el corazón de Dios es capaz de verlo todo constantemente. El bronce, dice, los pies como bronce bruñido, bronce súper resplandeciente. El bronce tiene que ver con durabilidad en el tiempo, tiene que ver con fuerza. Muchas de las armas de guerra estaban hechas con bronce, el casco que llevaba Goliat estaba hecho de bronce, muchas de las armas. Y Dios y el bronce tiene que ver, es un símbolo. Cuando tú leas en la Biblia algo de bronce, por ejemplo, en los Salmos David dice mucho, entensaré tú adiestras mis manos para la batalla, para entensar el arco de bronce. El arco de bronce tiene que ver con el juicio de Dios, con la justicia de Dios, tiene que ver con la ira de Dios. Entonces, fíjate lo que dice el Salmo 110:1, Yahweh dijo a mi Señor, es decir, el Padre dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese bronce en los pies es el símbolo de la justicia divina, del juicio que va a venir. Y por algo Dios le está diciendo esto a la iglesia de Tiatira, le está empezando a decir, ojo, no des por buenas todas las cosas, porque yo no doy por buenas todas las cosas. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios estaba pronta para ser ejecutada y el Señor les está advirtiendo. Y luego viene la afirmación, todas las cartas más o menos siguen este orden. El Señor se revela, después afirma la iglesia y me encanta lo que le dice a esta iglesia. Tiatira era una iglesia
avivada. El Señor le dice, yo conozco, fíjate, tus obras, tu amor, fe, servicio, paciencia y que las obras postreras son más que las primeras. ¡Wow! A diferencia de Éfeso, que empezó bien, pero Éfeso terminó que había perdido su primer amor. En cambio, Tiatira era una iglesia que iba en aumento. Yo me imagino, esa iglesia tenía obras de amor por todas partes, obras que mostraban el amor de Dios en la ciudad, dentro de la iglesia. Esa iglesia se amaba. Yo me imagino qué cariñosos eran porque dice que tenían amor, el amor ágape de Dios, el amor verdadero, y tenían iniciativas de amor y se notaba cuando tú llegabas allí el amor. Dice que tenía fe porque la fe tiene que obrar por el amor. Y yo me imagino que ellos eran retados y no se quedaban en un mismo lugar, sino que iban más allá, su fe los iba retando. Dice que se veía el servicio, yo me imagino que allí sobraba gente para las rotas, que allí muchos deseaban, no, te toca dentro de 3 domingos, es que yo quiero servir. Anhelaban servir por amor. Era una iglesia avivada. Dice que Dios había visto y conocía su paciencia, su fe había madurado, porque para tener una fe madura necesitas pasar por la paciencia, por esperar. El salmista decía, se deshace mi alma de ansiedad, mas yo en tu palabra espero. Y yo muchas veces tengo que decirle a mi alma, quieta, respira y sigue esperando en la palabra de Dios, porque todavía hay cosas que no he visto, todavía hay cosas por las que clamo, por las que oro y tengo que ejercitar la paciencia. Y me encanta, dice, tus obras postreras son más. ¡Wow! A mí me encantaría que Dios dijera esto de la CCI. Me encantaría que fuéramos una iglesia que siguiera creciendo, que estuviera avivada, que amáramos, que sirviéramos, que nos sobrara gente en las rotas para servir, que dijéramos, wow, ¿cómo hacemos? Tanta cantidad de gente que quiere servir, que está agradecida. Y pregúntate, ¿el Señor puede decir esto de ti? ¿El Señor puede decir, yo conozco tu amor? Yo conozco tus obras, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio. Yo conozco que hoy tienes más obras que antes. ¿El Señor podría decir esto de ti? Pregúntatelo. Después viene en el versículo 20, la corrección. La que no nos gusta, pero la que es parte del amor de Dios y que sin corrección no habría un amor verdadero. Y entonces el Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Y esa palabra, toleras, quiere decir permites, consientes, dejas que sea, que avance, la dejas tranquila, no se lo impides, no estás haciendo nada. Y yo te quiero preguntar, ¿qué nivel de tolerancia tienes tú frente a lo que Dios dice que es malo? ¿Qué nivel de permisividad tienes tú en tu estilo de vida frente a lo que Dios dice que es malo? Porque tenemos un riesgo de tener un amor desvirtuado, un amor completamente malinterpretado. Y lo vemos muchas veces cuando vamos a evangelizar. El amor de Dios no es un amor blando. Y este es el riesgo, que nosotros como iglesia creamos que el amor es un amor blando, que todo lo tolera, que no juzga nada. Y cuando digo juzga, me refiero a discernir, no juzgar para condenar. Cuando utilizo la palabra juzgar, no estoy hablando de juzgar, de condenar, sino de discernir. En la iglesia tenemos que discernir lo que está bien y lo que está mal. Y el amor de Dios no tolera todo. Y muchas veces esto es lo que pasa en la relación de los padres con los hijos, con los discípulos. Entonces, ¿eres como padre permisivo porque te da pereza corregir a tus hijos y les dejas pasar las cosas? Ay, no, ya le daré. Ay, no, ya, pobrecito el niño. Bueno, total, por una vez, no, bueno, no pasa nada. Cuidado. ¿Eres como líder, como discípulo, eres permisivo, te da pereza corregir, te da pereza tratar los problemas, hablarlos? ¿Sabes que la vida está llena de problemas? ¿Sabes que toda tu vida, hasta el día que te vayas al cielo, vas a tener que enfrentar problemas? Así que si tú hoy identificas que eres cobarde para enfrentar los problemas, vas a tener que renunciar a esa cobardía, esa apatía, esa pasividad. Y a los creyentes de verdad, hoy en día, se nos acusa de intolerantes, se nos acusa de retrógrados, de fanáticos, porque hay una gran mentira por ahí dando vueltas, y es que nos están haciendo creer que el verdadero amor es aprobar y aceptar todo lo que la otra persona cree y siente. Y yo puedo amar a alguien, amarlo de verdad,
pero eso no quiere decir que yo voy a probar todo. ¿Estamos entendiendo o no? O sea, si una persona llega aquí y me dice, yo me siento un perro, y tú para que me ames me tienes que tratar como un perro, pues no, señor. No, señor, yo no lo voy a tratar como un perro. Yo lo trataré con respeto como un ser humano y una persona que es, pero yo no puedo caer en todas estas locuras. Entonces nos quieren hacer creer que si tú no aceptas lo mismo que la persona cree, ya no lo amas. No, no, no. Nosotros tenemos que amar a la gente, claro que sí. Nosotros tenemos que amar a la gente, pero no vamos a consentir o aceptar lo que Dios llama que es malo. Y tenemos que ser valientes, porque si no, el mundo nos va a engullir y vamos a ir perdiendo el norte de lo que está bien y de lo que está mal. Y muchas veces, y yo quiero decirte, que Dios te ame no quiere decir que apruebe todo lo que tú haces. No quiere decir que Dios dé palmas con todo lo que tú haces, pero Dios te ama. Pero parte del amor de Dios se va a manifestar en la corrección. Y muchas veces no nos gusta la corrección, quizá porque no nos la dieron de pequeños. Entonces, a veces pensamos que no va a haber consecuencias, pensamos que no pasa nada, pero Dios no puede amarte de otra manera diferente a como Él ha manifestado en su palabra. Es la palabra profética más segura. Dios no va a amarte de otra manera diferente como Él ha dejado escrito en su palabra. Entonces, vamos a ver qué es lo que toleraba esta iglesia. Esta iglesia toleraba una doctrina que aquí le llama Jezabel. Y le dice esa mujer. Probablemente la mujer no se llamaba Jezabel, es un nombre simbólico porque Dios quiere decirnos algo importante aquí, sino que esta mujer estaba manifestando el mismo espíritu de aquella villana del Antiguo Testamento que recordaréis que se llamaba Jezabel, que era la mujer de ¿qué rey? Acab. Aquí algunos que han trabajado el espíritu de Jezabel lo saben, muy bien, así me gusta. Hoy noto un silencio, se nota que hay menos gente. Se nota que hay menos gente. Y hoy se ve más los que se duermen, porque sois menos, ¿eh? Ya sabéis que yo tengo esos ojos como de fuego que dice el Señor. Muy bien, entonces, esta persona que dice que era una falsa profetisa, no era profeta, ella misma se autoimponía ese título, ¿vale? Y vemos cómo en el mundo espiritual estamos llenos de falsedad y de mentira. Mira, por ejemplo, en Éfeso veíamos que algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran, ¿sí o no? Veíamos cómo en Esmirna, y vamos a ver en Filadelfia, otros pretendían ser judíos sin serlo. Nos lo dice la Biblia, ¿no? Y esta Jezabel ahora pretendía ser una profetisa, pero en realidad era una mentirosa. Y aunque era una mujer real, vamos a ver un poquito cómo era, qué características tendría esta mujer, porque yo no quiero que ahora tú empieces a pensar, uy, fulanita es Jezabel. No, mira. Aquí no estamos para juzgar a nadie, más bien yo quiero que tú te preguntes cuánto toleras en tu vida a Jezabel. Tú, deja de acusar a otro, tú, uy, si estuviera aquí mi suegra, mi hermana y lo escuchara. No, vamos a... Dios nos está hablando, no recibas el mensaje de otro, recibe el mensaje que Dios tiene para ti. Y vamos a ver cómo era Jezabel. Jezabel fue hija del rey de Tiro, de Fenicia, y en aquel entonces para los reyes expandir su territorio hacían alianzas a través de matrimonio, ¿sí? Y probablemente Jezabel fue una mujer que lo tuvo en su infancia todo, era hija del rey, la mejor educación, consentida, le daban todo, pero probablemente fue obligada en contra de su voluntad a casarse con el rey Acab en beneficio de su padre, el rey de Tiro. Y dice que gracias a esta mujer, Acab fue el peor rey que tuvo Israel. Ya sabéis que en aquel entonces estaba dividido Israel, el norte y el sur, y al norte en ese momento estaba Acab, y dice que el peor rey porque dice que Jezabel lo incitaba. Nos dice Primera de Reyes 21-25, lo leo rapidito. A la verdad, dice la palabra de Dios, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Los ojos de Yahweh lo ven todo, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y fue tan grave que Jezabel empezó
a introducir en Israel una serie de prácticas, y es tan grave empezar a mezclar lo santo con lo profano. ¿Recordáis el pueblo de Israel cuando Moisés subió se fue y se alargó la cosa 40 días y 40 noches? ¿Y qué hizo el pueblo? Reunió el oro que tenía, se lo dio a Aarón. Aarón fue un calzonazos, fue una cap, consintió a lo que el pueblo le dijo, como hizo Saúl más adelante, que consintió a la voz del pueblo, y Dios lo exhortó y lo regañó y lo quitó de su lugar. Y entonces ellos dicen que hicieron un becerro de oro y dijeron: hagamos fiesta para Yahweh. Pero ¿cómo vamos a hacer fiesta para Yahweh? Pero ¿cómo tú te puedes postrar ante una estatua? Me da igual si es un becerro, si es una virgen, si es un santo, da igual. Y decir que eso es para Dios, cuando va completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pues bien, ella consiguió introducir los cultos, principalmente el culto al dios falso Baal. Tú fíjate, las palabras festival, viene de ahí, Baal. Fiestas de desenfreno, fiestas de... ¿vale? Y ella introdujo la práctica y empezó a mezclar todo. Y quiero que sepas que Jezabel es un espíritu religioso. Es un espíritu que le encanta moverse en la iglesia. Vamos a ver que también se mueven las familias. Pero fíjate que Jezabel ponía a la gente a ayunar, ponía a la gente a orar, ponía a la gente a hacer cosas espirituales, pero mezclaba todo. Y dice que Primera y Segunda de Reyes, lo podéis leer, ahora no da tiempo, dice que persiguió y mató a los profetas de Dios y que llevó a adorar a los dioses falsos de Baal y de Asera. Fue conocida por su inmoralidad sexual, por sus hechicerías y todo vinculado a la adoración pagana que practicaba. Fíjate lo que dice Primera de Reyes 18-19, dice que 450 profetas de Baal comían de la mesa de Jezabel. O sea, Jezabel tenía a 450 profetas que los alimentaba y los sustentaba ella. Comían de su mesa, tenía intimidad, probablemente se acostaba con casi todos ellos, los 450, era la reina, ¿verdad? Y Segunda de Reyes 9:22 nos dice la Biblia que Joram dijo: qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Y aquí nos dice la Biblia sobre la hechicería de ella y sobre sus fornicaciones. Mira, era una mujer de una personalidad como la de la iglesia de Tiatira, era una mujer que impactaba. Era una mujer bella, la Jezabel de la historia, lo podéis leer en internet, no solamente los datos, la Biblia nos da muchísimos datos, pero también hay otros registros históricos que nos hablan sobre la perversidad de esta reina. Esta reina en realidad era la que gobernaba Israel detrás de la marioneta de su marido. Ahora te digo una cosa, para que haya Jezabel tiene que haber una cap. Si no hay una cap, no se manifiesta Jezabel. ¿Estamos entendiendo o no? Y Acab representa una autoridad débil. Ponte padre, líder, pastor, profesor, cualquier tipo de autoridad. Cuando hay debilidad en la autoridad de esa persona, es el ambiente propicio para que surja Jezabel. Acab era un hombre débil, ahora vamos a verlo, y ella con la seducción. Jezabel no era una persona que iba de frente, era una persona sutil. Sabía qué palabras, qué gestos, en qué momento decirte las cosas, cómo ella consiguió hacer un títere de su marido. Era una marioneta en sus manos. Quien gobernaba Israel en ese tiempo fue Jezabel. Y era fácil unirse a ella, ¿sabes? Por la seducción, porque te atrapaba, era intrigante, contaba cosas interesantes. Y poco a poco ella iba haciendo caer a las personas que le oían. ¿Y cómo lo hacía? Vamos a ver, en realidad Jezabel te promete libertad, pero te termina esclavizando. Vamos a ver cómo lo hacía, cómo enseña Jezabel, cómo es su manera de trabajar. Pues mira, ella, ¿cómo lo hacía en Tiatira? Pues mira, se postulaba como maestra, pero en realidad enseñaba libertinaje. Ella tenía una capacidad que atraía a la gente a querer un conocimiento más profundo, algo nuevo, como si eso fuera otro nivel para los entendidos. Y entonces tú dices, ay, yo quiero saber más, ¿no? Le llama en el versículo 24 las profundidades de Satanás.
Cuidado si tú tienes mucha curiosidad por lo oculto. Hay gente que dice, no, yo quiero saber cómo es Satanás. No, 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 tú necesitas saber es cómo es Dios, no cómo es Satanás. Lo que te dice la Biblia es suficiente para que tú sepas, al enemigo hay que conocerlo, sí, pero a quien tú tienes que conocer en profundidad es a Dios, a través de su espíritu. Y esta persona generaba como un interés por lo oculto, ¿no? Como un interés por cosas más profundas, más importantes. Y la verdad que llevaba a la gente a la inmoralidad. Y hoy en día, igual que en Tiatira, la única manera que un creyente caiga en la inmoralidad sexual es porque ha sido engañado y porque ella pervertía, vamos a ver, la palabra de Dios. Ella pervertía lo que Dios le había dicho a Israel que tenía que hacer. Ella era capaz de volver lo malo bueno y lo bueno malo. Y yo me imagino que algunos estaban cayendo en la iglesia de Tiatira en la excusa de que, es increíble, han pasado 30 minutos ya, pero si no me ha dado tiempo de decir nada, 30 minutos. Yo digo, quiero predicar 45 minutos, pero es que, y voy como... Entonces, ella probablemente convenció a los que estaban vinculados a un gremio de la iglesia que no pasaba nada por participar de... que ellos no... Esa era su argumentación. Oye, mira, si nosotros no adoramos ídolos, para ti los ídolos no son nada. No pasa nada que participes con el gremio de esa fiesta, de esa adoración, que comas lo sacrificado a los ídolos. Y así lo hace igualmente hoy, porque Dios con respecto a la inmoralidad sexual es muy claro. Hay muchísimos versículos y yo quiero solamente nombrar uno, porque quizá aquí hay alguien que ha sido engañado y a lo mejor aquí hay alguien que ha caído en esa seducción y cree que bueno, que puede usar su cuerpo como quiere, y Dios es tan claro en esto. Solo quiero leerte un versículo, porque Dios claramente dice que todo acto sexual fuera del matrimonio es perverso, es malo, es abominación, es dañino para ti, para tu vida. Y 1 Corintios 6 dice Pablo en el versículo 18, huid de la fornicación. Y aquí en fornicación podríamos poner pornografía, que es fornicación gráfica, adulterio, ¿vale? Podemos añadir más cosas. Huid, te dice, corre en dirección contraria de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? Está hablando del cuerpo, de esta cosa, de esto, ¿vale? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Desde el día que tú aceptaste a Jesucristo, no solo como Salvador, sino como Señor, Él es el dueño. Él es el dueño de tu cuerpo, de tu vida. Tú te debes a Él. Él pagó un precio por tu vida, pagó su sangre, pagó su vida. Y Él dice claramente, o sea, nuestro cuerpo no tenemos el derecho de contaminarlo, de usarlo como lo usa el mundo. Nosotros somos santos, apartados para Dios. Y esto es muy claro porque Jezabel utiliza, yo me imagino esa argumentación, no, pero no pasa nada, que vayas una vez, Dios sabe que tú, hombre, tú vas a la iglesia, no pasa nada, que tú participes un día, hombre, pues si alguno te quiere dar un beso, si alguno quiere participar contigo. Y empezó de lo poco a lo mucho a generar esa doctrina en la iglesia que empezó a traer inmoralidad. Y esto le pasaba a la iglesia de Corinto. Pablo tuvo que ponerse muy serio con esa iglesia porque estaba permitiendo la inmoralidad. Y nosotros somos responsables dentro. Yo no soy responsable de los que están allá afuera, pero de los que están dentro, nosotros somos responsables de que el orden de Dios se mantenga en la iglesia. Y esta mujer poco a poco los iba... Mira, la progresión del pecado es el siguiente. Comienza con tolerancia. Por eso te he dicho, la palabra tolerar es tan importante y está tan de moda hoy que hemos de tolerar todo. No hemos de tolerar todo. Empieza con la tolerancia. Después viene la aprobación. Después la participación. Después la satisfacción. Pero después la esclavización. Termina siendo esclavo de ese pecado. Comenzaste tolerando algo que aparentemente no parecía tan malo. Empezaste a ver una película subida de tono, pero no pasa nada. Una serie, Juego de Tronos, la ve todo el mundo. Pero esa serie, vamos, yo no la he visto, ni la voy a ver, pero esa serie, empiezas a leer libros que no son abiertamente, pero le empiezan a meter un poquito
de literatura pornográfica, pero no abiertamente, solo un poquito. Las no sé cuántas sombras de Grey esas, ¿cómo se llama? Las no sé qué de Grey. Eso era una cosa... Pero el mundo lo ve súper normal, súper light. Cuidado con ser imbuido en la cultura de este mundo. Nuestra vida no debería ser dirigida, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar por la cultura, sino por la palabra de Dios. Tu vida no debería ser definida por la cultura, ni por las series, ni siquiera por internet, sino por la palabra de Dios. Y si tú no eres intencional en esto, vas a entrar en una confusión terrible. Porque hoy en día yo veo que hay tanta confusión debido a todo el acceso que tenemos a tanta información. Pero no importa si hay mucha o si antes había menos, es una decisión en el corazón que tú tienes que tomar, definirte por la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo esta es la progresión. Y Jezabel empieza a decirte cosas que tienen que ver con sentirte en tu carne. Jezabel es un espíritu que trabaja mucho con la autocomplacencia. Sabéis que hoy en día vivimos en la generación de la autocomplacencia. Los padres complacen a los hijos en todo. El niño quiere comer, coge una... Toma, hijo, toma. No le enseñan a esperar al niño, porque en la vida va a tener que esperar. ¿Quieres algo? Ya. Pides un crédito y ya tienes la tele que querías. Y todo es la sociedad de la autogratificación instantánea. Jezabel trabaja así, trabaja con el espíritu de autocomplacencia, con el espíritu de conmiseración, de sentir lástima, pobrecita yo, es que yo estoy sola, es que yo lo necesito, es que yo me sentía muy sola y este hombre vino a consolarme, ¿cómo le iba a decir yo que no? Le invité a un café, después una cerveza, después hacía mucho calor y me desabroché un poquito la blusa. Y ya que estábamos ahí, pues hombre, me levanté, me choqué con él la mano y entonces... Así es Jezabel. Y ya te empieza a convencer de que no es tan malo, de que tú tienes el derecho, de que tú puedes. Y toda la publicidad, para mí, está bajo el espíritu de Jezabel. Toda la publicidad es así. Vas al Corte Inglés y la cancioncita esa que te martillea, te lo mereces, te lo mereces. ¿No la habéis oído? Es que yo desde un día que la oí dije, no puede ser lo que estoy oyendo. Te lo mereces, si lo sabes, así todo el día. Y vas al Corte Inglés y sales con 20.000 bolsas y vas a comprar una cosa. Porque sales creyéndote la mentira de que te lo mereces, trabajas mucho, estás muy cansada, date un capricho, ay, esos zapatos, uy, ese bolso, uy. Y como todo entra por los ojos, salimos, vamos, endeudados del Corte Inglés. Entonces, dice, mira, ¿sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que hacía Jezabel? Mira, yo creo que Jezabel es el espíritu que está detrás de los abusos sexuales. Esto es una teoría mía. ¿Por qué? Porque cuando hay un abuso sexual hay un bloqueo. La persona cuenta que se queda bloqueada. Y yo a veces le digo, ¿pero por qué no saliste corriendo? ¿Pero por qué no le pegaste una torta? ¿Pero por qué no...? Dice, no sé, me bloqueé. Y Jezabel lo que hace es que consigue, de una manera sutil, que tú hagas lo que él quiere. Y utiliza una cosa muy peligrosa, que es el control encubierto, que se llama manipulación. ¿Sí? Esto es terrible. Y hay muchas familias dañadas por el espíritu de manipulación. En la iglesia hay malas relaciones por el espíritu de manipulación. Entonces, yo quiero primero preguntarte, porque lo que hace Jezabel es que empieza a alimentar tu carne, pobrecita, espíritu de víctima, te lo mereces, tienes derecho, te empieza a embrujar, te nubla los sentidos espirituales, te confunde y te atrapa. Así trabaja Jezabel, así trabaja. Y yo quiero preguntarte, ¿eres una persona que te complaces mucho? ¿Te cuesta ponerte límites y decir no? Si saliste a comprar 2 regalos, vuelves a casa con 4 cosas porque te has comprado 2 para ti. ¿Eres una persona que te complaces mucho? ¿Te consientes todos los caprichos? Porque quizá no lo sabes y lo que estás es bajo un espíritu de Jezabel que te está oprimiendo. Y el gran peligro de Jezabel es que quiere destruir la autoridad y todo lo que está por debajo. Jezabel consiguió anular la autoridad
de su marido de una manera muy sutil y ser ella, en realidad, la autoridad. Y eso es lo que Jezabel quiere, controlar sin que tú te des cuenta usando la manipulación. Y una de las cosas que hace Jezabel es que te complace para luego poder controlarte. Y esto es lo que hizo, por ejemplo, Jezabel con Acab. Acab, que también era caprichosito, quería un terreno de un hombre que se llamaba Nabot, para poner allí su campito de lentejas. Estaba aburrido y quería sembrar lentejas. Y le pide el campo a Nabot. Y Nabot, que era un hombre, le dice, no, esta es la heredad de mis padres, aunque seas el rey, yo no te la voy a vender. Él llega a su casa todo triste, deprimido, se acuesta a dormir como un niño que no le han dado la piruleta que quería, contra la pared, todo disgustado, y llega Jezabel. Amor mío, ¿qué te pasa? Veo que ha decaído tu semblante, estás triste, mi amor, ¿qué te sucede? Es que ese hombre no ha querido venderme, yo que soy el rey, pero es que él era un calzonazos, no ha querido venderme esa viña. No te preocupes, que ahora voy yo. Y ella va y empieza a poner a la gente a ayunar, pone 2 testigos falsos, empieza a mandar cartas con el sello del rey, usurpando la autoridad del rey, y consigue que maten, manda a 2 que testifiquen falsamente contra él, a Nabot, y lo matan. Y le dice, aquí tienes tu terrenito, esa viña que era de él, pero que ahora es tuya para que hagas tu campito de lentejas. Y eso es lo que hace Jezabel. Jezabel te complace en tus caprichos para luego controlarte. Eso es lo que hace el diablo, en realidad. Te da un poquito de carnecita, te muestra lo atractivo del pecado, pero nunca te muestra las consecuencias que hay detrás. Así es Satanás y así es Jezabel, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque nosotros como iglesia hemos trabajado mucho el espíritu de Jezabel. Hace años Dios nos empezó a hablar sobre este espíritu tan peligroso en las familias, tan peligroso en la iglesia, y hace muchos años empezamos a trabajar este espíritu de Jezabel. Lo seguimos trabajando, ¿cómo? Sobre todo manteniendo el orden de Dios, estando muy atentos a cómo Dios dice que tiene que ser la iglesia, que tienen que ser los matrimonios, los roles. Cambiar los roles es muy peligroso en los matrimonios, también en la iglesia, ejerciendo la autoridad conforme a la palabra de Dios, estableciendo límites, porque, y sí quiero aclarar que sigue operando hoy en la iglesia este espíritu. Repito, no es una persona, es un espíritu que se manifiesta en ciertas actitudes y comportamientos. Y mira, hay 3 cosas muy específicas que Jezabel hace. Y es que Jezabel, con sus sutilezas, con su manipulación, empieza a hacerte pensar mal contra la autoridad de la iglesia, contra el equipo pastoral, contra las autoridades. Y Jezabel empieza a decir cosas como, me parece que la enseñanza aquí es poco profunda, estoy pensando en irme a otra iglesia porque es que creo que falta profundidad. Uy, la adoración, es muy corta aquí la adoración, aquí falta un poco más, porque no te olvides que Jezabel enseñó a Israel a adorar ¿a quién? A Baal. Enseñó a adorar a Baal. Y Jezabel ahora también nos quiere enseñar a adorar a Baal. Y entonces esa persona que puede ser un hombre, una mujer, que pueda estar bajo ese espíritu, te empieza a decir cosas como aquí, esto está muy flojo, no me parece, y te empieza a endulzar el oído, oye, yo creo que tú estás desperdiciado, yo creo que tú deberías estar en la alabanza y no te han puesto, tú deberías estar aquí. Y empieza a endulzarte, y empieza a ejercer, porque Jezabel lo que hace es ejercer un control sobre la gente para finalmente desautorizar la autoridad. Empieza a hacerte pensar mal, cuidado, empieza a hacer que tú ya no tengas en honra, en estima a la autoridad, ¿no? Entonces, uno tiene que tener cuidado porque Jezabel se posiciona como la voz profética, es decir, está anulando la autoridad. No me han puesto, pero me pongo yo. No me han puesto como profeta, no me ha puesto Dios, no me ha puesto la autoridad delegada, pero me pongo yo como profeta, y empieza a influenciar a la gente. Y parece espiritual. Es que Jezabel parecía espiritual. Y parece que sabe mucho. Y parece que lo que dice, y tú como que llegas a la iglesia y tienes ganas de hablar con esa persona, porque cuando te habla como que te alimenta algo aquí adentro que tú no sabes lo que es, ¿no? Entonces empieza a hacerte dudar, a pensar mal de la autoridad.
con comentarios muy sutiles, muy sutiles. Otra cosa que hace Jezabel es que te lleva a que pienses mal de la palabra de Dios. Conocen la Biblia, saben el griego, se lo aprenden de memoria, saben muchísimo, son personas que impactan por lo que saben, normalmente, pero su enseñanza produce una cosa muy curiosa, produce dos polos opuestos. La enseñanza de Jezabel, la doctrina de Jezabel, o produce gente con mentalidad legalista o produce gente con mentalidad de libertinaje, de liberalismo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado, no solo saber lo que la Biblia dice, sino la Biblia dice esto, la Biblia, y las falsas doctrinas salen de coger un versículo fuera de contexto y subirlo, sobreexagerarlo para llevar a lo que yo quiero que la persona crea. Por eso tú no solo tienes que saber lo que la Biblia dice, sino que lo que la Biblia enseña, por ejemplo, sobre todo el matrimonio. Tú no puedes coger una Biblia y coger un versículo del matrimonio y sacar una doctrina y utilizarlo para tu conveniencia. Tú tienes que saber todo lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio. Y la Biblia enseña a los hombres que tienen que amar, a las mujeres que tienen que sujetarse. Tienes que ver todo el conjunto. ¿Sí me estoy haciendo entender? No solo una parte y hacer una doctrina y sobreexagerarlo. Entonces, este tipo el espíritu de Jezabel produce que las personas se confunden, produce confusión. Y entonces sale gente que se va al superlegalismo o gente que se va ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, puedo hacer lo que quiera. Sí, la Biblia dice eso, pero tienes que coger todos los otros versículos que habla de la ley y de la gracia para sacar la verdadera doctrina. Por eso la Biblia tiene una unidad. Y casi todas las herejías cristianas han salido de coger versículos fuera de contexto y decir que se me apareció un ángel y que un iluminado, como los testigos de Jehová, como los mormones, y empiezan a mezclar una cantidad de cosas. Y la gente se confunde porque como tienen algo de verdad, un poquito de verdad, se confunden. Entonces, cuidado porque esta doctrina nos enseña a pensar mal de la Biblia. No sesguemos la palabra de Dios. Tenemos que conocer todo lo que la Biblia enseña para mantenernos en una doctrina sana hasta el final. Otra cosa es que Jezabel te enseña a pensar mal sobre la vida. Entonces empiezas, por eso ella consiguió justificar a los cristianos de Tiatira que no pasaba nada si participaban en esos gremios para mantener su estatus social y económico, no pasaba nada. Si de vez en cuando iban a esas fiestas, participaban en orgías, comían de lo sacrificado a los ídolos. Por eso yo te digo, cuidado, que sea la cultura, ¿está siendo la cultura la que define tu vida? ¿Está siendo la política, está siendo cualquier cosa de este mundo, está definiendo tus decisiones en la vida o está siendo la palabra de Dios? Jezabel también afecta a los matrimonios, muchísimo. Afecta a la relación de los hijos y los padres, sobre todo las que están basadas en la manipulación, que es el control encubierto. Por ejemplo, el marido que abusa o maltrata a la mujer y la atemoriza con amenazas. Y la mujer, por miedo, sigue sujetándose, se deja dar palizas, se deja violar, porque está bajo el yugo de Jezabel, atemorizada. Y llega el marido y ella hace todo lo que el marido quiere para que el marido no se enfade, para que el marido no grite, para que el marido... Jezabel. O la mujer que manipula al marido con lágrimas, dando pena. Es que nunca me compras nada. Es que yo llevo con el mismo bolso hace 20 años. Es que mis amigas se compran cosas y yo no, es que yo nunca salgo, nunca me llevas a ningún sitio. Empieza a dar pena, empieza a quejarse y el marido, venga, va, venga. Empieza a ceder, exagerando las cosas, Jezabel exagera, o con el área sexual, mujeres que pueden manipular a sus maridos con el área sexual para conseguir de ellos lo que quieren, para que el marido finalmente, porque la manipulación lo que hace es que sin que tú te des cuenta, tú terminas haciendo lo que la otra persona quiere. Y lo justificas, o bien por el miedo, por el temor, ¿vale? Ese control que te empieza a oprimir. Y muchas veces la gente que está bajo el yugo de Jezabel no sabe que está bajo el yugo de Jezabel, pero siente opresión, se siente asfixiado, quiere escapar, quiere huir, y muchos terminan en suicidio. ¿Sabes que cuando Elías consiguió matar en aquella demostración de poder en el Monte Carmelo a esos 450 profetas de Baal,
Yo me imagino que tuvo que terminar agotado, le cortó el cuello a 450 profetas. Él solo. Yo hubiera pedido ayuda, pero bueno, no quiero pensarlo. Descendió fuego del cielo, que a veces leemos la Biblia, no. Después de eso, Jezabel, enardecida de ira contra Elías, que odiaba a Elías, ¿por qué? Jezabel odia la autoridad profética, le lanza un decreto. Creo que lo busqué aquí a última hora porque no lo tenía. Y le dice, imagínate, Jezabel lanza amenazas y la gente se atemoriza. Y le dice, después de que había matado a los profetas, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos, es decir, cortarle la cabeza. Dice que él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. De repente vemos a Elías, un hombre fuerte, un hombre definido en su carácter, un hombre que no le tenía miedo a nada. Dice que Elías tuvo miedo, huyó, se deprimió, se fue sin su criado. ¿Y sabes qué le dijo a Dios? Quítame la vida, que me quiero morir. Suicidio. Esto es lo que lleva el espíritu de Jezabel. Pero como no lo vemos porque estamos confundidos, no identificamos, no discernimos lo que está pasando, empezamos a ser afectados sin saber. Y esto pasa mucho en las familias, cuando hay relaciones de manipulación. Ay, no, yo no hago esto, no, yo no vengo, no, yo no cuento nada porque mi marido si cuento algo se enfada. No, es que con amenazas, cosas pequeñas, pero empiezan así. Ay, no, pero es que la mujer se tiene que sujetar al marido. ¡Ojo! Te tienes que sujetar de la manera bíblica, ¿vale? Si tu marido te pide que hagas algo que es abiertamente contrario a la palabra de Dios, tú no tienes por qué hacerlo. Ahí tienes que pedir ayuda, no dejar que la rebeldía se manifieste en tu vida, pero no tienes por qué someterte. Entonces, Jezabel confunde, y la persona que está bajo el yugo de Jezabel es confundida. Se manifiesta, por ejemplo, en los hijos, cuando le bajan la defensa a los padres. Un padre que le va a dar a su hijo con la vara porque se ha portado mal y el niño, ay, le pone esa carita, ay, y le hace así, ay, y le da un besito. Y el padre dice, bueno, venga, va, esta vez te la dejo pasar. El espíritu de Jezabel está interviniendo. El padre no se ha dado ni cuenta, pero el niño está usando la manipulación, esa sonrisita tan bonita. Pero lo correcto hubiera sido que el padre le hubiera disciplinado. Padre, madre, estás dejando abrir la puerta al espíritu de Jezabel en tu casa cuando no eres firme en la corrección. Y quiero que sepas que le estás negando a tu hijo o a tu hija el amor verdadero. Y ese niño va a ser débil de carácter, va a ser manipulador si tú sigues haciendo eso. Entonces, se manifiesta, yo estoy poniendo ejemplos para que nosotros lo podamos entender. O el adolescente que, papá, es que mamá no me deja ir, y ahí se mete en la división entre papá y mamá. Es que papá nunca me deja ir, y empieza a manipular a la madre, y entonces la madre, ay, Manolo, deja ir al niño, que el niño nunca sale, pobrecito el niño, que nunca va a ninguna parte, pobre, con ese pobrecito estamos levantando una generación de vagos que no se quieren esforzar, generación de cristal, que no les puedes decir nada porque se ofenden, que llegan al trabajo, ay, me salgo del trabajo porque el jefe me gritó y me miró mal. Dios mío, lo que hay que aguantar en los trabajos, que antes el jefe te podía gritar, el jefe te podía decir que te quedaras 3 horas y no te las pagaba, y ahora, ay, es que no me ha pagado la media hora extra, los 15 minutos que me quedé. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a levantar una iglesia con esta generación? ¿Dónde está la generación esforzada y valiente que Dios quiere? Entonces, cuidado, cómo en nuestras relaciones, si estamos dejando tolerar, si estamos tolerando ese espíritu porque nos da pena el niño que fue criado sin papá, y entonces la mamá, como le da pena que fue criado sin papá, le consiente todo, no le corrige. Terrible, esos niños luego crecen con problemas en la mente, con problemas en el alma, con problemas en todas partes. O el discípulo que te pone vocecita de cordero degollado y sabe que lo hizo mal y que tú le vas a exhortar, que exhortar no es exhortar es animar, exhortar es ayudar, y de repente
Ay, es que no me encuentro muy bien, es que estoy así, estoy... Yo ya he aprendido con eso. Yo ya es que lo huelo. Digo, a ver, ¿qué estás haciendo? Bajándome las defensas para que no te diga lo que te tengo que decir. Porque es impresionante, es que nos sale innato, no tenemos ni que esforzarnos. Muchas veces ese espíritu es una cosa, wow, automático. Los niños, ¿no? Cuando le van a dar, papi, pero es que... Y yo le digo, no habléis con los niños hasta después de darle con la vara, porque no vais a ser lo suficientemente firmes. Son tan listos ellos que debilitan a los padres y los consiguen convencer de que no le den con la vara. Y entonces es un error. Habla con ellos después. Tú dale con la vara y después habla todo lo que quieras y déjalo que hable todo lo que quiera. Pero primero hazlo como dice la Biblia. Sí, Lali que se está riendo, sí. Ella es la que tiene que oír. Ella es la que tiene que oír. Entonces, ay, tan bonito mi niño, ay, tan rechonchito. Y es que es monísimo mi niño, monísimo, pero con la naturaleza pecaminosa que si tú no haces algo, puede ser un monstruo o puede ser un hombre maravilloso para los propósitos de Dios. Tú tienes que decidir qué quieres hacer como padre. Entonces, mucho cuidado, porque tú tienes que ver cómo están tus relaciones. Mira, ¿qué personas son candidatas a ser influenciadas por este espíritu? Pues mira, personas inconstantes. Dice la Biblia que se seduce fácilmente a las almas inconstantes. Si tú eres una persona inconstante, si tú eres una persona débil de carácter, has empezado 40.000 dietas y nunca consigues terminar ninguna. Decides madrugar todos los lunes y hacer el devocional y no lo consigues. Si no eres capaz de vencer pequeñas cosas, débil de carácter, te consientes mucho, no eres capaz de tratarte con firmeza a ti mismo. Personas con inseguridades. Las personas con inseguridades y que no pasan bien los procesos de sanidad en la iglesia son personas que buscan desesperadamente la aprobación de la gente. Y esas personas que buscan tanto agradar a las personas, ser aceptadas, son presa del espíritu de Jezabel. Entonces, mira a ver, si tú no has completado bien, si tú tienes un deseo profundo de agradar a todo el mundo, ten cuidado porque vas a ser fácilmente cautivado por el espíritu de seducción de Jezabel. Entonces, lo que Dios nos ofrece, porque el Señor dice, toleras, y tú y yo no debemos tolerar, no te toleres a ti mismo la seducción de la carne. Trátate duro, trátate firme conforme a la palabra de Dios. No toleres en tus relaciones el espíritu de Jezabel. Dile, Señor, abre hoy mis ojos. ¿Qué me está pasando? ¿Será que yo no avanzo porque estoy bajo este espíritu? Estoy oprimido, me está alguien amenazando, Y otra cosa que hace el espíritu de Jezabel es que te hace sentir culpable. Entonces, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar del síndrome de las mujeres maltratadas. Y tú hablas con ellas y cuando los psicólogos los atienden y ven el cuadro, pero finalmente el maltratador consigue que ellas se sientan culpables para seguir sometiéndose a ellos y creyendo que merecen los golpes, los maltratos. Esto pasa en las mujeres maltratadas y es el espíritu de Jezabel. Y te hace sentir culpable y tú cedes, no, tienes razón, y te consigue convencer y tiene una labia que es una cosa impresionante. Y tú dices, sí, no, tienes razón, yo me merezco esto, no, sí, yo... Y vuelves otra vez bajo el yugo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos propone, ¿no? Dice que enseña y seduce a sus siervos a fornicar y quizá esto te está llevando a ti a una inmundicia sexual por el espíritu. A lo mejor has luchado contra la inmundicia sexual y resulta que no has podido porque no has identificado que estabas bajo el yugo de Jezabel. Hoy vamos a orar para que se quiebre ese yugo de Jezabel que nos lleva muchas veces a los ídolos, a la inmoralidad. Y la solución de Dios, versículo 21, es una vez más el arrepentimiento. Por muy lejos que sientas que estás de Dios, la única solución es el arrepentimiento verdadero, porque hay arrepentimiento falso, por eso la gente no cambia. Tiene que ser arrepentimiento verdadero. Y el Señor le dice, yo le he dado tiempo, escucha, hay un tiempo para arrepentirse, tiempo para que se arrepienta, pero qué terrible estas palabras, no quiere arrepentirse de su fornicación. Y el problema muchas veces en las personas es que no quieren arrepentirse. Porque no creen que Dios tiene la victoria, que tiene el poder, no creen que pueden vivir sin ese pecado, no quieren dejar el pecado, no quieren soltarlo, dice el Señor, no quieren arrepentirse. ¡Wow! ¡Qué terrible! Yo quiero decirte,
El día de arrepentimiento de una persona es el día más grande que hay. El día cuando tus ojos son abiertos y ves tu porquería, pero al mismo tiempo ves la gracia de Dios que te está dando la oportunidad para perdonarte, para limpiarte, para hacerte libre. Desperdiciar, desechar el arrepentimiento es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Cuánta gente está en el infierno? Asistentes de iglesia. Porque no quisieron arrepentirse, porque quisieron seguir manteniendo un estilo de vida pecaminoso a su manera y seguir participando de la iglesia. Por favor, escucha, porque cuando Dios nos habla del arrepentimiento es porque lo necesitamos. Y rechazarlo es lo peor. Se elige el pecado y se elige el arrepentimiento. Mira la naturaleza del pecado, cómo es endurecernos e insensibilizarnos. Qué terrible el daño que el pecado hace en nuestras vidas. Mira la exhortación de Pablo en Efesios 4, del 17 al 19, le dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, manteniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El pecado te endurece de tal manera que pierdes la sensibilidad de lo que está sucediendo en realidad. No te estás dando cuenta. El pecado es un cáncer. Por eso el Señor murió por nuestros pecados. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Fíjate la importancia, cada día. Entre tanto que se dice hoy, porque tú sabes que Dios cuando habla espera ser oído. Si Dios te está llamando hoy al arrepentimiento, es hoy. Yo no sé si mañana tendrás la oportunidad de arrepentirte, porque Dios te lo está diciendo hoy. Dice hoy, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué hace el pecado? Te endurece. Lo peor, y una de mis oraciones, porque lo he visto en la iglesia, yo le pido al Señor, Señor, no permitas nunca que mi corazón se endurezca a tu palabra. Eso me parece terrible. Una persona que se ha endurecido a la palabra de Dios, que sabe todo, sabe las consecuencias, sabe lo que Dios dice, sabe el destino eterno, y le da igual, está engañada y cree que las consecuencias van a llegar. Pero en el versículo 22 y 23 el Señor habla de las consecuencias, porque Dios es bueno. Cuando Dios te habla de las consecuencias te está advirtiendo, Dios te está dando la oportunidad para que tú te arrepientas. No es que quiere que eso suceda, es que te está advirtiendo. Y en el versículo 22 el Señor dice, he aquí, yo la arrojo en cama, está hablando de Jezabel, de esta mujer, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Otra vez el Señor vuelve a decir, si no se arrepienten de las obras de ella. Mira, qué casualidad que la arroja en cama, habla del castigo apropiado para el pecado de Jezabel, de fornicación, de adulterio, de inmoralidad. Dice, la arrojo en cama. Y eso tiene que ver con un lugar de castigo, probablemente con enfermedad, probablemente con castigo en el cuerpo. Y Dios está advirtiendo. Mira, a Sansón, ¿os acordáis que le sacaron a Sansón? Los ojos, porque el pecado de Sansón era con sus ojos. Sansón fue un sinvergüenza, escogido por Dios como juez, como una función específica, y se le iban los ojos con las mujeres de los filisteos, las mujeres ajenas, las que no podía. Y dice, a tus hijos, y pueden ser hijos físicos o discípulos, porque quiero recordarte que todo lo que tú y yo hacemos tiene consecuencias en las siguientes generaciones. No pienses que porque tu pecado no se ve, no va a afectar a tus hijos o a tus discípulos. Dice que afecta, salta la generación, dice que a sus hijos, dice, los heriré de muerte. Dice, los arrojará en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Dice, y todas las iglesias. Dios quería que fuera un castigo ejemplar, una advertencia para el resto de las iglesias, también para esta iglesia. Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy yo el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Dios ve la más mínima intención de tu corazón que tú no consigues ver, pero Dios la ve. Y si tú te pegas al Espíritu Santo, Dios en su amor te muestra lo que tú no puedes ver para ir limpiándote, ir corrigiéndote. Entonces, hay consecuencias. Versículo 24-25, el Señor hace una exhortación a los fieles. Y siempre, normalmente, en la iglesia hay dos grupos de personas. Aquí lo vuelve a decir, versículo 24. Pero, y se dirige a otro grupo de personas, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces el Señor está diciendo, mira, el Señor sabe quién es el que cuida su corazón, el que se mantiene en santidad, el que renuncia a esa doctrina. Dice, a vosotros, los que sois los fieles, os animo a que sigáis creciendo, vale la pena, yo os voy a recompensar, ser fieles, eso sí, hasta el final. Tenemos que retener lo que Dios nos ha dado. Esto es una carrera de fondo. Yo quiero, como Pablo, poder decir, he terminado la carrera con gozo. No quiero terminar la carrera amargada, frustrada, decepcionada por los golpes de la vida cristiana. Quiero acabar con gozo. Quiero acabar con gratitud. Quiero acabar sirviendo a Dios hasta el último aliento, como Pablo. Y el Señor sigue diciendo la promesa que tiene en el versículo 26 al 29. Ya tengo que acelerar. Para los que perseveren hasta el fin. Dice, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Tienes que comprometer tu vida, mentalizarte hasta el último día de nuestra vida. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Acuérdate que Jezabel iba contra la autoridad. Y Dios está recalcando la importancia de la autoridad. Porque los hijos de Dios, dice que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios y que somos coherederos con el Hijo. Tenemos la misma herencia, es increíble, que Dios le ha dado a su Hijo. Y dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Dios nos da una herencia real. Dios nos da una herencia en el reino milenial. Vamos a reinar 1000 años con Cristo. Vamos a tener autoridad, dice la palabra de Dios. Y dice más adelante en Apocalipsis, dice, bienaventurado el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte, que es los que resucitan para muerte eterna, no tiene potestad sobre ella, sino que serán sacerdotes. Vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, dice Apocalipsis 26. Somos coherederos. Y dice, cuando dice les daré la estrella de la mañana, ¿quién es la estrella de la mañana? ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesucristo. Más adelante en Apocalipsis 22:16, Él dice, yo soy la estrella de la mañana. Nuestro premio es una comunión permanente con Jesucristo, con su presencia en la eternidad. Y esta es la promesa para todos aquellos que deciden cuidar su vida, que deciden amar la palabra de Dios, que deciden no tolerar, no permitir a Jezabel. Y mira, nuestros ídolos de hoy quizá no son de madera ni de bronce, pero son igualmente reales, porque la idolatría comienza en el corazón. Ojo, comienza aquí. Y la idolatría se manifiesta después de diferentes maneras, ya sean estatuas, en deseos, en comportamiento, y en esencia lo que te hacen los ídolos es que te ofrecen las promesas que Dios te ofrece. Te las quieren que tú dejes de mirar a Dios y los mires a ellos, y ellos te prometen gozo y te prometen satisfacción. Y yo te pregunto, ¿encontraremos gozo y satisfacción en Dios? ¿O lo buscaremos en el sexo ilícito, en el dinero, en el poder, en la comida? Porque detrás de todo pecado hay un alojamiento de Dios y tú no te das cuenta, pero cuando tú pecas, tú te estás alejando de Dios. Por eso Dios te quiere dar la gracia para que tú puedas vencer ese pecado. Y Dios debería de ser nuestra única fuente de satisfacción, nuestra única fuente de gozo, de fuerzas, de sabiduría. Dios está diciendo, ese falso Dios Apolo, no lo mires a él, mírame a mí, que yo soy la luz verdadera. Yo te voy a dar la sabiduría, yo te voy a dar
todo lo que tú necesitas. Y mira, tanto la esposa que manipula al esposo como el esposo que abusa de la esposa se están inclinando ante el ídolo del control. Están abriendo la puerta a sus hogares. Y muchas veces dices, ¿por qué este matrimonio no mejora? ¿Por qué esta relación no mejora? Porque está Jezabel, porque está el ídolo del control sentado en el trono de los hogares. Mandan los hijos, manda la mujer, no está el orden de Dios, no está el orden de Dios. Y el adicto al trabajo, por ejemplo, que desea el dinero y las posesiones, va a sacrificar a su familia en el altar de la riqueza. O la familia que prioriza los deportes en el domingo o la ociosidad por encima de lo que Dios dice del domingo, del día de reposo, del primer día de la semana, está sacrificando a su familia bajo el ídolo de la verdadera libertad. Yo hago lo que quiero, no pasa nada, y empezamos a ajustar las cosas, bueno, pero no es grave, un día o no pasa nada, y esto y lo otro. El cristiano soltero que comienza a tener una relación con una persona que no es cristiana, está cumpliendo su deseo de ser amado y de estar en compañía de alguien de una manera ilícita, porque Jezabel siempre quiere satisfacerte, pero de una manera ilícita. Y entonces tú estás cayendo y estás diciendo, Señor, tú no eres mi verdadera fuente de alegría y de satisfacción, tengo que hacerlo de esta manera. Vamos a terminar con Jeremías 2:13, que es una exhortación al pueblo de Israel. Porque desafortunadamente hay muchas Jezabeles todavía hoy en día en la iglesia que quieren legitimar el pecado. Porque nos lo merecemos, porque tenemos derecho, porque no, porque... Y sabes que toda esta enseñanza que produce o legalismo o libertinaje, lo que está diciendo es que te está diciendo que Dios no es tan bueno y que tú tienes que hacerlo de otra manera porque Dios no es tan bueno. La bondad de Dios no está en su palabra. Y Jeremías 2:13, Dios le dice al pueblo de Israel, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Habla muy clarito Dios. A mí me encanta porque es que Dios habla tan claro. Y el que tiene oídos, termina diciendo cada carta, el que tiene oídos, ¿tienes oídos? Oiga. Por favor, si tienes oídos, abre tus oídos. Dile, Señor, abre mis oídos y los he tenido cerrados. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es un espejismo. Todo lo que Jezabel te ofrezca para hacerlo ilegítimamente es un espejismo. Va a haber consecuencias y el Señor te está advirtiendo. Arrepiéntete. Mira, yo recuerdo hace años una discípula que un día me dice, se sienta y me empieza a hablar mal de Carlos. Y me empieza a decir, no, pero muy sutilmente, es que el otro día pasó esto y a mí me parece que Carlos está... Yo, un momento, ahí mismo, ¡ting! Gracias a la comunión con el Espíritu Santo, claro, si no, no lo hubiera visto. Imagínate que yo ese día hubiera peleado con Carlos, hubiera salido de casa ofuscada con Carlos, porque el diablo hace esas cosas, prepara evidencias, y llego y esta discípula tan bonita me empieza a decir eso, y yo hasta puedo ser engañada a pensar, Dios me está alertando y Dios me está poniendo una discípula que me está ayudando. Mentira, Dios no se salta su orden. ¿Tú has visto alguna oveja que corrija al pastor? En el mundo natural, ¿has visto algún rebaño de ovejas que le diga al pastor por dónde tiene que ir? ¿Has visto que la oveja coja el cayado y la vara para darle al pastor? ¿Lo habéis visto? No, ¿verdad? Hay que mantener el orden de Dios. Y ahí mismo se me encendió la bombilla y a pesar del cariño que yo le podía tener a esa persona, tuve que no tolerar ese comentario. Le dije, un momento, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás hablando mal de mi marido? ¿Me estás queriendo corregir? Un momentito, no. Y ahí la llevé al arrepentimiento. Y quiero que sepas que esa persona se arrepintió y es una excelente discípula. Y no pasa nada, porque se arrepintió, porque pidió perdón, porque se humilló, porque dijo, es verdad, ¿qué estoy haciendo? Ella misma, cuando se humilló, el Señor le mostró, ¿qué estás haciendo? Y todos podemos ser en determinado... Yo he sido tentada a obrar bajo el espíritu de Jezabel. Y hombres y mujeres, ojo, este espíritu puede estar
Quizá es más fácil que se manifieste por cómo somos las mujeres, pero puede obrar. Lo he visto en hombres y lo he visto en mujeres. Pero nos podemos arrepentir, hay buenas noticias. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y si tú has identificado hoy este espíritu, que has admitido esta doctrina, o bien en la iglesia, o bien en tu familia, lo has tolerado, arrepiéntete hoy de haberlo tolerado. Y quiero recordarte, por favor, no cabes cisternas rotas. 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Estás dejando al Señor en el altar de qué? ¿De la cultura de hoy? ¿Del sexo ilícito? ¿De todo lo que te ofrece este mundo que luego se lo cobra? ¿De todo el estilo de vida? Y dice, cavaron cisternas rotas que no retienen el agua, que no sacian, que acabas agotado.